Buenas tardes, Alberto. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Me estás? veis? Sí, ¿Te sí, vemos? sí. ¿Te vemos? ¿Te escuchamos? Todo perfecto. ¿Tú también? Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por aceptar estar aquí esta tarde en este directo, porque la verdad Sí, que para mí es muy importante poder contactar con profesionales como tú, que estáis en primera línea. Y además, de hecho, como te comentaba, yo te vi en la tele hace unas semanas y dije, joder, qué tío, qué bien habla. Ojalá le pudiera entrevistar. Y luego, fíjate lo que son las cosas. Hemos conseguido contactar gracias a una amiga tuya que me escribió por Instagram y estas cosas son fantásticas. Así que bueno, te voy a presentar. Eres profesor asistente de investigación en el Instituto de Salud Global de Barcelona, médico adjunto en el Servicio de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona, donde habéis hecho un estudio que nos contarás un poquito ahora, y coordinador del área de investigación en tuberculosis del Centro de Investigación en Salud de, ¿cómo se pronuncia esto? Manisa, Manisa, como si fuera una Mañisa, ñ, Manisa. Mañisa en Mozambique. Te dedicas principalmente a la tuberculosis, Alberto. Efectivamente, mi campo de especialización es sobre todo investigación en tuberculosis, en intentar desarrollar nuevas herramientas para el diagnóstico, para la prevención, para el tratamiento de tuberculosis, con un foco en la tuberculosis en África subsahariana, donde es muy frecuente también asociada al VIH. Porque hoy en día hablamos de, cuando uno oye hablar de tuberculosis, lo escucha como si fuera algo del pasado, pero cuéntanos un poco cuál es la prevalencia de la tuberculosis y porque es una enfermedad que no se ha ido. Bueno, aunque nos suena mucho a enfermedad de posguerra, ¿no? De nuestros abuelos y padres, tal vez, realmente es increíble que a día de hoy, en el siglo XXI y en el 2020, sigue siendo la enfermedad infecciosa que más muertes causa. Se cree que hay Ujú. alrededor de 10 millones de casos de enfermedad cada año y alrededor de 1,5 millones de muertes al año. Es decir, que la carga de enfermedad es muy elevada y se cree que alrededor de un cuarto de la población mundial puede estar infectada con el bacilo de Koch o la micobacteria que causa la enfermedad de la tuberculosis. Por lo tanto, la exposición a este microorganismo es total a escala global. ¿Y en España cómo andamos? Bueno, en España yo creo que hemos dado pasos muy importantes para el control de la tuberculosis, pero tampoco se ha ido. Hay alrededor de unos 4.000, 5.000 casos de Ujú, tuberculosis todos los años. Hay muchos casos que se dan en población inmigrante, ujú. porque suelen ser gente que viene de países con más alta endemicidad, pero seguimos conviviendo con la tuberculosis. Bueno, pues para empezar, tú tenías unas diapositivas que me habías enviado, si quieres las pongo y empezamos por ahí. Venga. Venga, pues vamos con la primera. Las he editado así un poquito porque como está mi imagen ahí que no la puedo quitar, tú te dedicas como principalmente a esta investigación y este estudio de la tuberculosis, pero ahora te has implicado directamente con el tema del coronavirus. Entonces, cuéntanos también un poquito cuál está siendo tu papel y cómo estás trabajando tú en este área ahora. Bueno, yo principalmente me dedico a la investigación y trabajo a caballo entre Mozambique y Barcelona, en el Instituto de Salud Global. También soy parte del Servicio de Salud Internacional aquí del Hospital Clínic, pero me paso mucha parte del tiempo en Mozambique. De hecho, tenía un viaje a finales de marzo que ya tuve que cancelar por la declaración del estado de alarma y por todas las restricciones de viaje, con lo que al final me quedé aquí en Barcelona y bueno, siendo también trabajador del hospital, pues decidimos echar una mano o hacer Ujú. mucha más de la dedicación habitual a cuestiones que tienen que ver con el hospital, con los trabajadores del hospital, investigación en COVID, que es una enfermedad a la que ningún investigador se dedicaba hasta hace 6 meses. Claro, sí, Y yo sí, creo que a día de hoy es la enfermedad en la que más investigadores están ahí trabajando. Yo trabajando. creo que nunca tantos investigadores se dedicaron a una sola enfermedad en tan poco tiempo. Con lo que yo soy uno de ellos, pero en el fondo yo lo que me dedico es a la tuberculosis. Y es cierto, también hay que tener en cuenta que la tuberculosis tiene muchos paralelismos con el COVID. Muchas de las estrategias que hablamos
de la COVID-19, de rastreo de contactos, de intentar aislar y cuarentenar, son estrategias que se vienen empleando en el campo de la tuberculosis desde hace muchos años, porque también es una enfermedad respiratoria y que, como aparece en esa gráfica que tenemos delante, se transmite a través de las gotitas que transmitimos al respirar fuerte, al hablar, al toser o cuando más es al estornudar. Esta gráfica la utilizamos mucho en tuberculosis para ver que cuando más podemos transmitir es precisamente cuando estornudamos, porque la dimensión y la cantidad de esas gotitas de saliva que pueden contener partículas infecciosas es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas de las enfermedades de transmisión respiratoria que se comparten entre la tuberculosis y, por ejemplo, la COVID-19. En el tema de la tuberculosis, por curiosidad, ¿también existe la posibilidad de transmisión por superficies? En principio es muy raro. Es muy raro. Sabemos que el bacilo de Koch es muy sensible a la luz ultravioleta y a la sequedad, y creemos que eso pasa normalmente en cuestión de minutos después de que una partícula se posa en una superficie, y sabemos que si eso te ocurre al aire libre puede ser segundos o minutos hasta que ese bacilo no es viable, ¿no? Por lo tanto, creemos que sería muy raro la transmisión a través de superficies. Pero lo que sí sabemos de los estudios en tuberculosis es que las partículas que expelemos a veces al estornudar pueden estar presentes en el aire, en una habitación cerrada, durante horas. Y puede tardar alrededor de unas 6, 8 horas a veces en bajar una partícula, si es muy fina, igual 1 metro o metro y medio. Por lo tanto, puede estar un día, si es un sitio con techos altos y una partícula llega muy alta y es muy pequeña, puede tardar bastantes horas en tocar el suelo por gravedad, ¿no? Entonces, por eso, en cualquier sala de tuberculosis, donde se atiendan pacientes con tuberculosis, haya o no haya pacientes dentro, deberíamos de estar siempre con la mascarilla puesta. En este caso, la FFP2, que es la que se recomienda en el contexto del trabajo de tuberculosis. A veces vemos, ¿no? Entramos en un centro de salud y aunque haya pasado un paciente con tuberculosis, cuando ya no está el paciente, nos relajamos. Entonces, esta explicación de que las gotitas pueden quedarse durante varias horas suspendidas en el aire, partículas infecciosas, es posible que también aplique porque la vía de transmisión es parecida en el caso del SARS-CoV-2 en este caso. En este caso, en el caso del SARS-CoV-2 se hicieron unos estudios que se publicaron en primero de pandemia ya, en el que se hablaba de que podían permanecer, se había visto en condiciones experimentales con nebulización que podían estar hasta 3 horas en el ambiente, y todo esto causó mucho revuelo porque, bueno, pues era una nebulización, pero también el tema está ahí, que con un estornudo se pueden conseguir unas partículas que no son iguales que las que se consiguen al hablar o al toser, y es algo que está un poco en el aire también, ¿no? Sí, yo creo que esto está claro. Lo que no está tan claro es, por ejemplo, la transmisión en superficies del SARS-CoV-2. Es decir, se ha dicho siempre, ¿no? Que sí que se puede. Hay que limpiar, pero... nos hemos vuelto locos a limpiar todo. Y yo creo que hacemos bien, pero no hay evidencia científica. Es decir, digamos que estos estudios de que podían ser viables después de varias horas son estudios en condiciones ideales, estudios in vitro, pero no sabemos cuál es la capacidad de transmisión una vez se pueda posar una partícula y en principio, si es muy pequeñita, se secaría en poco tiempo. Pero realmente no, y es muy difícil hacer estos estudios porque no sabemos dónde te has podido infectar, ¿no? Claro, por eso la recomendación de la OMS en este informe que publicó hace 10 días, creo que fue el domingo pasado, el que decía que, bueno, pues que no habían encontrado evidencias, pero que seguían recomendando la limpieza habitual, porque, claro, no puedes decir hasta qué punto puede haber una gotita o alguien con las manos que se acaba de sonar los mocos y tiene las manos sucias, lo está tocando y a lo mejor ahí sí podría haber cierta carga viral. Entonces, la recomendación, que quede claro que sigue siendo la misma, pero sí que también desde el principio yo también he insistido mucho en no obsesionarnos y que no se genere una obsesión con la limpieza, o sea, que hacer una limpieza que esté bien, pero vamos, sin volvernos locos y sin que se convierta en vamos a coger los zapatos y darle la vuelta y echarle lejía y pulverizar, porque al final
de hecho es peor el remedio que la enfermedad. Sí, a mí me ha contado incluso alguna gente que ha intentado limpiar con algún vaporizador que contenía partículas de lejía y que ha tenido alguna reacción por el uso de estas sustancias, ¿no? Es decir, que todo en su justa medida Y hay que ser también se habla, razonables. ya que estamos hablando de eso, también se habla mucho de, que todos son hipótesis, pero de la posibilidad con algunas técnicas de desinfección, pues al vapor, con vaporetas, es decir, bueno, realmente también estás generando unos aerosoles que con una temperatura alta, es verdad que el virus podría inactivarse, pero son todos, o sea, no tenemos una evidencia clara, entonces todo lo que sea la posibilidad de generar aerosoles sin tú tener un EPI puesto, pues en principio habría que tener cierta precaución, entiendo. Claro, totalmente de acuerdo. Tenemos que tener mucha precaución con la generación de esos aerosoles por gente que potencialmente puede estar infecciosa o puede tener la enfermedad. Con las mascarillas al vapor y que no son lubinas y esas cosas que yo me harto de decirlo, decir, bueno, o sea, igual tendremos que ser un poco más eh, lógicos con esto. Pero en fin, pasamos a la siguiente, que tenéis aquí la incidencia, mortalidad. Se ve pequeñito, pero bueno, como imagino que lo tendrás tú por ahí, nos puedes contar. Sí, esto es un poco una de nuestras preocupaciones, los que nos dedicamos a la tuberculosis, es el impacto que puede tener la irrupción como pandemia de la COVID-19 dentro de los esfuerzos globales que se hacen para controlar la que ya es de por sí la enfermedad infecciosa que más muertes causa, ¿no? Entonces, como viene siendo la enfermedad infecciosa que más muertes causa desde yo creo que los tiempos de Hipócrates, como que ya nos hemos acostumbrado, pero estamos preocupados por qué impacto puede tener. Sabemos que si la gente se queda en casa o transmitimos la sensación de que en los centros de salud es donde hay mucha transmisión de la COVID-19, la gente, aún teniendo síntomas compatibles con tuberculosis, no accederá a estos sistemas sanitarios para testarse de tuberculosis y, en su caso, para tratarse. Entonces, hubo un estudio hecho por el Stop TB, que es una red de instituciones que se dedican a la lucha contra la tuberculosis, donde estimaron que el impacto que tendrían varias estrategias en la incidencia de la enfermedad de tuberculosis y en la mortalidad por tuberculosis. Entonces, si esta pandemia de COVID-19 llevara a un confinamiento de 3 meses y unos 10 meses hasta que recuperáramos la normalidad, el número de casos que tendríamos en exceso durante los próximos 5 años sería de 6 millones de casos más. Y el número de muertes sería 1,3 millones de muertes más entre el año 2020 y 2025. Tenemos que recordar que hay 10 millones de casos al año, es decir, 6 millones más en este periodo, en este quinquenio, y 1,4 millones más, sabiendo que al año ya se mueren 1,5. Es decir, que retrocederíamos en nuestros esfuerzos de control de la tuberculosis alrededor de 6, 8 años. Volveríamos atrás casi 8 años en nuestros esfuerzos globales por controlar la tuberculosis, lo cual sería bastante dramático con los esfuerzos y con lo que nos está costando bajar el número de casos de tuberculosis y la mortalidad por tuberculosis. Y básicamente la explicación detrás de todo esto es que es eso, se dificulta el acceso a la salud, la gente no accedería, retrocedería, se complicaría digamos, la atención diagnóstica y los tratamientos, y esto tardaríamos bastantes años en volver a la situación en la que estábamos en el año 2019, por ejemplo. Entonces, esto nos preocupa mucho, sobre todo en países donde los sistemas de diagnósticos, donde, digamos, los sistemas de salud y las herramientas diagnósticas disponibles en la mayor parte de centros sanitarios ya son muy frágiles. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado a veces con las políticas y con las medidas que tomamos, porque a veces mejorando el control de una podemos empeorar el control de otras pandemias
que siguen siendo un problema grave de salud pública en muchos países del mundo. Y esto que parece un problema y los comentarios que están entrando de la gente se están quedando a cuadros, en plan, no nos imaginábamos esto. ¿Cuál es la mejor manera para evitarlo? Con información, porque realmente las medidas que se pueden ofrecer a la gente después de quedarse en casa, desde aquí hemos intentado en algún directo, concretamente uno con el doctor Carlos Pérez, que es radiólogo y además es mi primo, él insistió desde el principio en la importancia de que la gente, ante otros síntomas, claro, como él ve muchos ictus, por ejemplo, que la gente no esperara hasta el final, porque ya desde principios de marzo estaban viendo ictus que llegaban muy pasados, y cuando hablamos de ictus hablamos de otras muchas patologías, incluso en pediatría también. Entonces, ¿cómo se puede combatir esto en el caso de la tuberculosis, ya que las medidas en algunos casos para la prevención del COVID no pueden cambiar? Yo creo que los sistemas de salud tienen que estar preparados para testar para ambas enfermedades. Y sabemos que, por ejemplo, en África, en el sudeste asiático, en algunos lugares de América Latina, no es el caso. Es decir, sabemos que los síntomas además pueden ser compatibles, la tos, la fiebre, todos estos síntomas pueden ser compatibles a ambas enfermedades. Por lo tanto, los sistemas de salud, si generalmente ante ese cuadro clínico tú te estarías de tuberculosis, pues también ahora mismo tendríamos que testar de COVID. Pero tiene que haber suficientes medios para testar en los dos. Y luego tiene que haber unas campañas de promoción de salud, de no quedarse en casa ante la presentación de estos síntomas, importante. Por lo tanto, la labor de divulgadores como vosotras o campañas a nivel ya más gubernamental tienen que insistir en que ante los síntomas típicos de malaria, de VIH, de tuberculosis, hay que asistir a los centros de salud, pero también hay que equiparlos con medidas de control. No es solo una estrategia, son varias, porque el problema de los EPIs que hemos tenido nosotros y que creemos que ya puede estar solucionado es un problema al que se pueden enfrentar en muchos sitios de bajos recursos donde los EPIs casi son ciencia ficción, ¿no? Y hacer llegar EPIs a según qué sitios del África subsahariana rural puede ser ciencia ficción, ¿no? Por lo tanto, tenemos que atacar al problema desde diferentes ángulos. Desde aquí hemos colaborado también con una ONG que se llama Ayúdame 3D, que fabrican brazos con impresoras 3D. Son brazos para personas que han perdido el brazo y que ante la imposibilidad de tener una prótesis mejor, pues bueno, pues tienen cierta funcionalidad, ¿no? Y nos comentaba al principio también de la pandemia, yo no sé si hablé con él a finales de marzo, hicimos el directo, que él ya a finales de marzo, aunque allí no tenían casos todavía, él ya estaba enviando pantallas, no son EPIs, pero es a lo que él podía contribuir, pues para que los centros de salud, los médicos, además de las EPIs que tuvieran esas pantallas, o para que la gente por lo menos tuviera una pantalla, anticipándose precisamente por esto, ¿no? Por decir, es que ahora mismo tenemos aquí un problema, pero puede estar en 6 meses en otro lugar y o les enviamos recursos o les va a pillar como nos ha pillado a nosotros, pero mucho peor, porque per se tienen menos recursos que nosotros. Sí, es cierto que ahora nosotros tenemos mucha más capacidad para exportar. Creo que ya habrá habido aprovisionamiento de bastantes EPIs en muchos hospitales, en el país. Yo creo que tenemos que mantener esa conciencia global y pensar que esta pandemia no estará controlada si no está controlada en todos los continentes. A medida que se abran todas las fronteras, en cualquier momento, si relajamos las medidas, cualquier viajero de cualquier país puede abrir un foco de transmisión. Por lo tanto, yo creo que tenemos que mantener esa conciencia global, que es un problema de todos los países, y tenemos que ayudarnos unos a otros. Yo creo que ese mirar para nuestro ombligo puede ser hasta comprensible en ciertos momentos agudos y de emergencia, pero yo creo que tenemos que mantener esa conciencia global porque los problemas globales requieren soluciones globales. Totalmente de acuerdo. De hecho, había una de las chicas que comenta mucho por aquí que dijo un día, es que yo no entiendo. Nos están diciendo que si somos positivos nos tenemos que confinar en una habitación dentro de casa y cerrar la puerta. Pues el planeta es igual. Si en el planeta no se confinan o no se toman medidas para aislarse los que están mal o se tratan, como lo hago yo en mi casa es una metáfora del mundo. O sea, al final es lo mismo, ¿no? Y en el fondo pues lleva razón, o sea, en su pensamiento. Totalmente. Pero luego también hay que entender los matices y las singularidades de los diferentes contextos, países, regiones, ¿no? Nosotros sabemos que aquí, aunque se habla de crisis económica,
que es real y que existe en el contexto africano, por ejemplo, que es el que más conozco. Esa crisis es constante, si lo comparamos con estándares casi europeos, ¿no? Entonces, claro, un confinamiento digamos, del nivel o de las características que tuvo el confinamiento aquí en España es impensable en África. La gente vive mucho más al día, consigue lo que va a comer con lo que gana ese día o el día anterior y no se les puede pedir que se queden en casa sin salir durante un estado de alarma de 2 meses y que solo vayan a trabajar un 10% de la población, porque realmente la gente no lo va a respetar. Entonces hay que entender también las singularidades de cada país para intentar hacer medidas preventivas razonables. Y esto yo creo que en África se han adelantado pronto a estas medidas de confinamiento, pero no han sido nunca del nivel de las de Europa porque realmente son imposibles. La gente no se puede permitir el lujo de confinarse durante 2 meses. Aunque suene un poco extravagante aquí en España decir esta frase, pero hay que entenderla en el contexto de las condiciones y de las economías de las familias en otros contextos. Sí, más la metáfora no era porque se confinaran en otros países, sino como que otros países tenían que controlarse también, para no, o sea, no que las personas se confinaran en sí, sino que cada país se comportara como si fuera una unidad y intentara, ¿no?, tener esa prevención. Yo he tenido la suerte de viajar con UNICEF a Senegal, a Níger y a los campos de refugiados sirios en Jordania, y la verdad que he podido conocer esta realidad que comentas y pienso mucho en ello, ¿no? En estos niños que yo veía cómo se hace la detección de la malaria y de repente decir, bueno, y ahora con esto, ¿cómo lo van a poder gestionar? Si no es sencillo. Bueno, terminamos con tus slides que tenías con la cuestión de la vacuna. ¿Qué nos cuentas de la vacuna? Bueno, comentar que al principio alrededor de marzo, salieron varios análisis, digamos, de corte ecológico, para los que les guste la epidemiología, ¿no?, que son análisis con datos agregados a nivel poblacional, que decían que aquellos países donde las tasas de vacunación con BCG eran más bajas, había más COVID-19, sugiriendo que la BCG podía tener algún papel protector contra la enfermedad. Y en este mapa vemos un poco cuál es la cobertura de BCG y vemos que casi toda Europa, Ecuador, Australia, no se pone la vacuna BCG de rutina y al principio eran los países donde más casos de COVID-19 había. Entonces hubo esta solución y esto motivó varios ensayos clínicos, creo que por lo menos hay 3 en marcha de BCG para ver qué protección puede tener contra COVID-19, principalmente en población sanitaria, si no recuerdo mal. Entonces, aquí el mensaje básicamente es que no tenemos ninguna evidencia de que la BCG proteja contra COVID-19. Hay hipótesis científicas que indican que podría tener alguna protección parcial, digamos, de forma indirecta por una estimulación del sistema inmune, pero no tenemos evidencia de que esto sea así en la realidad y contra el COVID-19. O sea, hay algún estudio, muy pocos, que dicen que sí que podría proteger contra algunas enfermedades respiratorias, como la gripe, pero son estudios de corte observacional. Es decir, que para decir que la BCG protege, necesitamos ensayos clínicos y evidencia que venga de ensayos clínicos. Y estamos a la espera de conocer, bueno, de que se acaben estos ensayos que están ocurriendo en Australia, en Holanda, para ver si es el caso o no, y si la BCG, esta vacuna de la tuberculosis que tiene 100 años y que en España ya no se pone porque se cree que, bueno, que el riesgo ya de tuberculosis en España es relativamente bajo, si puede tener un rol en el control de la COVID-19. Es muy interesante porque nosotros vimos los datos en toda España se paró de vacunar de BCG a principios de los años 80. Menos en una región, en el País Vasco. En el País Vasco, hasta el año 2013, se siguió vacunando con BCG a todos los recién nacidos. ¿Hasta 2013? Hasta el 2013. Entonces, en el 2013 se dejó de vacunar. Comparando los datos
hasta hace un par de semanas, no fui siguiendo, o hasta hace 3 semanas, no fuimos siguiendo más, pero hasta hace unas 3 semanas el número de casos y de muertes de COVID en el País Vasco se asemejaba mucho a la media nacional. Por lo tanto, esos estudios ecológicos que pueden tener muchos sesgos que no podemos controlar, si nosotros lo aplicáramos aquí solo en España, donde sí que tenemos una comunidad donde claramente la cobertura de BCG era mayor. Es mucho mayor, aquí no lo podríamos demostrar, ya solo con datos en España. Pero bueno, es un tema interesante y yo creo que no está de más también explorar si la BCG pudiera tener algún rol. Pero bueno, mucha gente se empezó a emocionar con la posible utilidad y yo creo que hay que ser muy precavidos cuando no tenemos evidencia científica importante como es la que emanan, digamos, los ensayos clínicos. Pues ahora que hablas de emocionarse y de evidencias, me gustaría, antes de que pases a hablarnos del estudio que hicisteis en el hospital y de las preguntas que que hayan lanzado la gente que estaba siguiendo este directo, que nos hables de qué ha ocurrido con esta noticia que hemos visto hoy sobre este artículo del Lancet sobre la hidroxicloroquina, la cloroquina. Creo que habéis estado trabajando sobre ello también. ¿Y qué ha pasado? ¿Que nos hemos quedado todos un poco locos con esto? Teníamos aquí yo creo que... Perdón un segundo, Alberto. Teníamos aquí un vídeo, ¿no? ¿El vídeo tenía que ver con esto o no? Sí. Sí, ¿no? Sí, estaría relacionado. Vale, a ver si se ve un poquito. Tenemos que agradecérselo a Radio Televisión Española, a Luis Quevedo. Adelante. Sí, bueno, que todo surge a través de un estudio, o digamos que a nivel de medios se empieza a hablar de este problema, digamos que ahora explicaremos a través de la publicación de un estudio que ocurrió, que se publicó en el Lancet la semana pasada. Quizás podemos pausar el vídeo para hablar de estos, porque si no, sé que me voy a explayar bastante. Entonces, a través de un estudio que se publicó la semana pasada sobre la hidroxicloroquina y su papel como tratamiento en pacientes con COVID-19. El estudio de Lancet concluía que la hidroxicloroquina se asociaba a una mayor mortalidad y a una mayor presencia de arritmias ventriculares que llevaban a mortalidad, ¿no? Pues después de esta publicación en el Lancet, al día siguiente se reunió la OMS, expertos de la OMS, de una colaboración internacional que hay para testar en ensayos clínicos varios fármacos contra la COVID-19. Uno de ellos era la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un tratamiento que se da para cierto tipo de malaria, etcétera, y algunas otras enfermedades. Artrosis. Entonces, la OMS decidió parar el brazo de ese estudio internacional que contenía la hidroxicloroquina, un poco por seguridad, porque si la evidencia de este estudio era tan grande e incluía tantos pacientes, dirían que podría no ser ético continuar ensayos clínicos que sometieran a pacientes a la toma de hidroxicloroquina. Además de eso, varios países pararon el uso un poco compasivo o que se hacía a nivel clínico de dar hidroxicloroquina a pacientes hospitalizados con COVID-19 y algunos otros ensayos clínicos pararon. Sanofi anunció que sus 2 ensayos clínicos con hidroxicloroquina se paraban. Entonces tuvo consecuencias muy grandes este artículo del Lancet publicado pues, hace unos días. Nosotros, y aquí quiero realmente reconocer la labor que hicieron el doctor Carlos Chacur y Joe Brum, que trabajan con nosotros en ISGlobal, analizamos un poco estos datos de este estudio y veíamos que los datos no cuadraban. Los datos que ellos reportaban que habían reclutado en Australia no se correspondían con los datos que eran públicos por las autoridades australianas, ¿no? Los datos de África, ellos reportaban que habían reclutado a
4.000 pacientes africanos o 4.000 y pico pacientes africanos y realmente hasta la fecha donde cortaron el estudio había en total 15.000 diagnosticados en África. Es decir, habían sido capaces de incluir en su base de datos electrónica casi un tercio de todos los pacientes de África. Y las autoridades sudafricanas habían ya reportado, que era el país donde más casos había de COVID, habían dicho que hospitalizaban alrededor de un 5%. Pues nosotros empezamos a levantar un poco la ceja porque no nos cuadraba. Luego hablaban de que había una transferencia de datos automatizada de una red de hospitales, de más de 600 hospitales, que tenían acuerdos con una corporación americana, que es de donde salen los autores de esta publicación. Nosotros, conocedores de los sistemas de salud electrónicos, por ejemplo, en África, que creemos que, y algunos de aquí en España, vemos que esta extracción automatizada de datos que ellos argumentan que es a tiempo real y limpieza a tiempo real desde varios idiomas, con los acuerdos de cesión de datos que se necesitan desde cada hospital, era un poco increíble. Era un poco increíble que se hiciera en tan poco tiempo, que los datos se transfirieran, se limpiaran, se analizaran y se publicaran en tan poco tiempo, porque este estudio, recordemos, que incluye a 96.000 pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, este estudio de Lancet carece de aprobación ética. No tiene aprobación ética, que es un requerimiento para cualquier investigación científica que analice datos individuales. Por lo tanto, es otro fallo o otra irregularidad que nosotros creemos que es importante. Y luego, otra costumbre es, para bases de datos de este tamaño, es hacer público un poco tanto la base de datos anonimizada como digamos, el proceso estadístico. Nosotros lo llamamos el código estadístico, el proceso estadístico que da lugar a esas conclusiones, a esos resultados. Y en este artículo ni siquiera se mencionan los hospitales que participan, solo se dicen los países. En el estudio de Lancet ni siquiera los países, solo los continentes. Entonces, todo esto nos hacía sospechar mucho de la calidad de los datos y de la calidad de esa base de datos. Luego nos dimos cuenta que esta misma corporación americana había publicado 3 semanas antes un artículo en la revista New England Journal of Medicine, que es la revista más prestigiosa en medicina. Y ahí volvimos a constatar los mismos elementos o las mismas irregularidades que en el artículo del Lancet, e incluso los datos que se daban de España se incluían alrededor de 4.000 y pico pacientes, alrededor de 1.790 pacientes de España, de alrededor de 7 hospitales. Por lo tanto, una media de 250 pacientes hospitalizados de España hasta el 15 de marzo. Nos consta que solo había 2 hospitales con más de 250 pacientes con COVID hasta el 15 de marzo, que era el Gregorio Marañón y La Paz. El resto estaba muy dividido y es muy difícil que vengan solo de 7 hospitales, ¿no? Bueno, y otro tipo de cuestiones que nos hacen dudar mucho de estos artículos y de la calidad o fiabilidad de esa base de datos. Nos pusimos en contacto con ambas revistas científicas a través de una comunicación vía carta y nos dijeron que estaban investigando, habían enviado nuestros comentarios a los coautores y que estaban investigando estas cuestiones, y ayer se hicieron públicas 2 notas por ambas revistas con lo que serían expresiones de preocupación sobre la calidad de estos datos que se estaban ahora mismo investigando. Por lo tanto, hoy lo publicaba The Guardian como una exclusiva sobre estas irregularidades y otros datos ya más sobre esta empresa que se llama Surgisphere, que es una empresa muy pequeñita, con menos de 10 trabajadores, que nunca habían publicado nada, una empresa que en teoría tendría la base de datos hospitalarios más grande del mundo y nunca habían publicado nada, ¿no? Y en un mes publican en las 2 revistas científicas más prestigiosas del mundo. Una empresa que tiene acceso a este tipo de datos llamaba la atención que en su página web les faltaba el certificado de seguridad y tenían un link que si tú lo pinchabas te llevaba a una página de criptomonedas que era bastante curioso, ¿no?
Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, pero nosotros tenemos serias dudas de que esta base pueda existir tal como la explican los autores, pero bueno, hay que investigarlo a fondo y al final llegar a unas conclusiones sobre si estos datos son confiables o no, pero creemos que todos estos elementos que te acabo de señalar deben de ser respondidos, tienen que hacerse públicos, se necesita auditoría de esos datos externa, independiente, y contrastar todos estos datos. Hay que explicar por qué no tienen aprobaciones éticas, hay que decir qué hospitales participaron. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay hospitales españoles, y puedo hablar, por ejemplo, por parte del Clinic, que no conocen, desde el Clinic no se conoce esta empresa y no hay ningún acuerdo con esta empresa. Y por algunas conversaciones con otros colegas en Madrid nos dicen que sería muy raro que hospitales como La Paz o el 12 de octubre tuvieran este tipo de acuerdos, que hospitales públicos españoles cedan datos a una corporación pequeñita norteamericana, ¿no? Y el origen de todo esto es muy curioso, porque realmente Carlos Chacur, que es un médico e investigador de Isglobal, es un apasionado de la ivermectina. No sé si has escuchado hablar de este fármaco. Sí, La claro. ivermectina Para los piojos, maravilloso. para los piojos, para otros parásitos y también puede tener utilidad para la malaria, porque también mata a los mosquitos, si la administramos, por ejemplo, a humanos o incluso al ganado. No sé. Entonces, él es un apasionado de la ivermectina, hizo su tesis sobre ivermectina y ya en abril vio un artículo en Internet, no en una revista tradicional, sino en uno de estos servidores que llamamos preprint, que le llamó mucho la atención. Era un artículo de esta misma compañía, Surgisphere, que reportaba unos beneficios y una reducción en mortalidad espectacular en pacientes que tenían COVID-19. Él incluso habló con los autores que no respondieron un poco a las dudas que tenía Carlos, ¿no? Y que Carlos ya estaba con la mosca detrás de la oreja, por eso reaccionó muy rápido cuando vio el artículo. Claro, ató cabos y dijo, estos son los mismos que... Estos son los mismos, ¿no? Pero es importante todo esto porque, así como el artículo del New England, creo que no ha tenido posiblemente grandes repercusiones, consecuencias, ¿no? Y en el manejo de los pacientes a nivel de salud pública, este del Lancet ha parado, yo creo que ya irreparablemente, varios ensayos clínicos y la potencial investigación rigurosa sobre la utilidad por ejemplo, de la hidroxicloroquina, ¿no? En el caso de la ivermectina, a pesar de no publicarse en un artículo, una revista convencional, ese artículo ha contribuido a que, por ejemplo, en Perú se recomendara o se incluyera la ivermectina como potencial tratamiento contra el COVID-19. O en Bolivia, donde se ha administrado o se permitía el uso de COVID a través de las autoridades sanitarias, el uso de la ivermectina para tratar la COVID-19. Es un fármaco que no está exento de contraindicaciones, claro. Por lo tanto, estas recomendaciones, así a las bravas sin tener evidencia científica, es muy peligroso. Es más, no tenían stock de ivermectina en estos países y la gente, ya sabemos que hay gente que empezó a utilizar ivermectina veterinaria para el tratamiento de COVID-19, lo cual puede ser muy preocupante. Es decir, que las publicaciones de esta corporación han tenido ya muchas consecuencias, por lo que si no son capaces de rebatir todas estas preocupaciones que tiene la comunidad científica, pueden ser acusados es decir, se pueden meter en problemas serios legales por las consecuencias que han tenido la publicación de estos artículos. Por lo tanto, esto es un poco el resumen de esta noticia que ha explotado más hoy, pero que llevamos ya unos días vigilando, sobre los artículos que se derivan de esta base de datos electrónica tan sofisticada que, digamos, chupa datos de unos cientos de hospitales de todo el mundo con los que aparentemente ellos tienen acuerdos para ese trasvase de datos. La verdad que después de esto surgen varias preguntas, ¿no? O sea, bueno, surgen muchísimas porque en realidad el daño ha sido además paradójicamente en los dos casos, ¿no? O sea, se ha recomendado activamente un fármaco y se ha
prescrito cuando no había necesidad de hacerlo y al revés, o se han retirado ensayos con hidroxicloroquina cuando tampoco había necesidad de hacerlo. De una corporación que no tenía publicaciones anteriores prácticamente. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos tanta ansiedad y tanto descontrol ahora mismo como para que en este tipo de revistas se acepten estas publicaciones? ¿Hay tanta prisa? O sea, ¿la prisa es tan grande como para no controlar algo que, bueno, vosotros lo habéis detectado y sin menoscabo vuestro, no lo podían haber detectado ellos también antes? O sea, me parece que hay datos por lo que cuentas que son bastante llamativos, ¿no? O sea, y entonces, Sí, es decir, hay datos que nosotros no podemos contrastar, tipo, es decir, que no hayan publicado hasta ahora, es decir, no es una condición per se de que no puedan ahora sí, claro, publicar en no, no, buenas no. revistas, es decir, pero todos, es decir, todos estos indicios juntos son como altamente sospechosos al lado de todos estos temas, digamos, más académicos y de investigación, que fueron los primeros en los que nosotros nos fijamos, ¿no? Pero sí, yo creo que vivimos en un contexto donde, incluso entre la información y la divulgación, queremos llegar con noticias fiables o con soluciones, con tratamientos, con vacunas lo antes posible y no podemos, es ahora cuando más rigor necesitamos a nivel de investigación científica porque estamos hablando de una pandemia que puede tener, bueno, que ya está teniendo consecuencias tremendas a nivel de salud y luego también a nivel económico, pues no es cuando necesitamos ahora investigación de calidad para poder atajar este problema. No nos podemos conformar con investigación que nos da nuevas herramientas que no nos van a ser útiles. Por lo tanto, esto es muy importante. Yo entiendo que los científicos tenemos mucho ansia de publicar cuanto antes y hacer públicos nuestros resultados. Y de hecho, yo, por ejemplo, la primera vez que he publicado en un preprint fue ahora. No lo había hecho hasta ahora porque creíamos que era importante Era importante mantener, sí. hacer públicos estos resultados y insistíamos mucho en que estos resultados no han sido revisados por expertos de ninguna revista Claro, el y no han problema, sido El revisados. problema, Alberto, es cuando esos resultados se revisan por una revista de alto impacto, como pueden ser estas dos que has citado, y aún así se cuelan estas cosas, porque eso, la desconfianza que genera en la población e incluso en la propia, o sea, digamos, la frustración para la propia comunidad científica y luego a la hora de trasladarse a la población, pues esa desconfianza y ese desasosiego es inevitable, porque realmente dices, bueno, pues en manos de quién estamos. Apuntaban por ahí, bueno, es prisa o intereses, pero claro, también da pie a pensar, a ver, una corporación no es el hecho de que no hayan publicado nunca antes, puede surgir un grupo de investigación nuevo maravilloso, pero si realmente puede existir la posibilidad de que haya una manipulación, de que haya intereses detrás y ese tipo de cosas, bueno, pues hay que estar pendientes porque son vidas las que se juegan en esto. Totalmente, y aquí sabemos que la hidroxicloroquina ha sido un fármaco muy politizado, ¿no? Ha sido un fármaco que el presidente de Estados Unidos recomendaba, él mismo se lo tomaba y decía que era segurísimo, era un fármaco que todo el mundo estaba con la El vista, ojo que en lo el estaba huracán, sí. siguiendo totalmente. Y entonces, claro, el tener resultados que poder publicar, yo creo que el Lancet también pues dijo, ostras, aquí tenemos evidencia sobre este tema, ¿no? Igual por las prisas, la falta de intentar ser los primeros en publicar algo al respecto. De ahí ya son los autores, las revistas, los consejos editoriales de estas revistas que deciden apurar las decisiones y, bueno, y estas pueden ser algunas de las consecuencias. Aún no hemos visto el final de este episodio, que sería o que nos demuestren que todo esto era verdad, y que todas estas cuestiones tienen alguna explicación con esa base de datos, o será el retirar estos artículos de las revistas, pero bueno, como digo, el daño ya está hecho. A mí me ha venido a la cabeza, lamentablemente, aquel fatídico artículo del que se tuvo que retractar el Lancet en los años 70 sobre la vinculación de las vacunas con el autismo, que tanto daño también hizo, porque realmente hizo que la curva de vacunación disminuyera. Y, Sí. y o sea, me he acordado porque, claro, o sea, esto
no es que empañe el nombre, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que las revistas científicas no se pueden comportar como medios al uso que busquen un clickbait o busquen ser los primeros, ¿no? Entonces, estos son cuestiones serias. Bueno, pues una vez que nos has contado esto, que me parece fantástico y además, mira, una suerte que hayamos hecho el directo hoy y no la semana pasada, porque así nos has podido explicar esta circunstancia que la traías calentita. Me gustaría que nos hablaras del estudio que hicisteis en el Clinic y que nos contestaras algunas preguntas de las que tenemos preparadas. Cuéntanos cómo fue este estudio, cuáles fueron las conclusiones. Vuestro estudio fue anterior al estudio de seroprevalencia a nivel nacional y, bueno, pues si hay alguna analogía o no, y también, bueno, pues con respecto a el personal sanitario, que también hablabais de esto en vuestro estudio, bueno, pues estas cosas. Sí. Bien, el estudio que nosotros hicimos y estamos haciendo, porque aún no se ha acabado, es lo que quería ver era, o hacer, era una foto del grado de exposición al virus SARS-CoV-2 en personal sanitario, que entendíamos que era personal de alto riesgo y que las cifras de la proporción de todos los casos que ocurrían en sanitarios aquí en España era muy elevada, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue, pues eso, seleccionamos una muestra aleatoria a través de la base de datos de recursos humanos del hospital y a todos esos les hicimos una PCR y les hicimos una serología. Por aquel entonces no había serologías validadas y aún, digamos, estamos en proceso de validación de las serologías, porque esto no es tan rápido. Y al mismo tiempo, bueno, del grupo de inmunología que lidera Carlota Dobaño, inmunóloga del Instituto de Salud Global, desarrollar un ensayo que ahora ya que tenemos, digamos, validación completa de que es muy fiable para la detección de anticuerpos, de 3 tipos de anticuerpos, IgM, IgG e IgA. Entonces, el estudio que hicimos en ese primer corte, tenemos varios cortes, en ese primer corte que se hizo desde finales de marzo, principios de abril, lo que demostraba era que la proporción de personal que trabaja en el hospital que tenía anticuerpos era alrededor de un 9,5%, y si sumamos a ellos aquellos que habían pasado la enfermedad en el pasado, entre los que nosotros habíamos seleccionado, o gente que dio PCR positiva, que aún no había desarrollado anticuerpos, llegábamos a la conclusión de que más de un 11% de los sanitarios había tenido contacto con el virus. Entonces, nosotros siempre contamos este 11% como un límite superior de lo que habría a nivel poblacional, porque creemos que si es población de alto riesgo, la seroprevalencia en estos grupos tiene que ser mayor que lo que encontraríamos en la población general. Y esto se confirmó unos días más tarde en algún estudio pequeñito que se hizo en Barcelona o con los datos de seroprevalencia, por ejemplo, para la provincia de Barcelona, que fueron menores. Y esto es un poco el primer corte que hicimos y ahora lo que estamos haciendo es siguiendo a los sanitarios con varios cortes en el tiempo para ver la duración de los anticuerpos, la cinética, cómo bajan o suben los anticuerpos, si van seroconvirtiendo más, a qué velocidad, esto en paralelo a las medidas que se van tomando desde las diferentes administraciones. Y con respecto a estos datos, ¿qué es lo que vais observando? ¿Cuáles son vuestras primeras conclusiones? Bien, los datos que tenemos ahora del mes después del primer corte los estamos terminando de analizar, con lo que no te puedo contar demasiado al respecto, pero sí que te puedo decir que el número de nuevas PCRs, por ejemplo, positivas en nuestro hospital desde que nosotros acabamos el estudio, la verdad es que fue muy, 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 muy bajo. Ha habido muy pocas PCRs nuevas y yo creo que esto es en paralelo a que ya haya mucha disponibilidad de EPIs, en paralelo a que en el Clinic se establecieron programas de screening semanal para todos aquellos trabajadores que estaban en contacto con pacientes COVID. Yo creo que esto tiene al personal muy controlado y limita que el uso de EPIs limita mucho la transmisión en el hospital. Y esto es muy importante, tener al personal sanitario controlado, porque evitamos la transmisión ya no solo a otros colegas, sino a pacientes que muchos están ingresados con patologías graves, que sabemos que es donde el SARS-CoV-2 puede evolucionar con un pronóstico grave, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que los sanitarios estén protegidos
que tengan el material de protección que se necesite y que se recomienda y que se testen rápidamente, porque en caso de detectar alguna positividad, reducimos mucho el periodo en que estas personas, en que los sanitarios pueden estar transmitiendo la enfermedad. Y con respecto a los resultados del estudio a nivel nacional, con ese 5% en general, ¿qué podemos esperar de esa inmunidad? ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? La gente se hace muchísimas preguntas sobre ¿va a ser posible que tengamos una inmunidad de grupo o no? Porque si en plena pandemia hemos llegado a un 5%, realmente va a ser imposible hasta que tengamos una posible vacuna. Y luego, pues las preguntas del millón, que no sé si tendréis alguna información sobre esto o realmente no se puede saber. ¿Realmente las personas que son IgG positivas tienen esa inmunidad o realmente estamos viendo que no podemos asegurarlo a ciencia cierta? Sí, bueno, yo creo que hay que partir de... A mí mucha gente me pregunta, ¿5% es mucho, es poco? ¿Qué te parece? ¿Hay que llegar a la inmunidad de grupo? Todas estas cosas. Yo creo que la estrategia, yo creo que ahora ya que no se rebate, es que llegar a la inmunidad de grupo no es el objetivo. El objetivo es confiar en la ciencia, esperar que tengamos buenos tratamientos y una vacuna en un periodo razonable y mientras no llega, mantener esa exposición al virus lo más bajo que sea posible. Entonces, ¿ese 5% es bueno? Pues yo digo, pues puede ser bueno que solo haya un 5%. Sabemos que tiene una letalidad alrededor del 1 o 2%. Si tenemos 30, 40.000 muertos en España, según las estimaciones, ¿no? Con ese 5% o 6%, será ahora igual, de infectados, ¿cuántos no tendríamos con 10, 15, 20% o 50% cerca de la inmunidad de grupo? Yo no quiero tener tantos muertos. Por lo tanto, cuanto más bajo tengamos esa seroprevalencia, mejor. ¿Que tenemos menos de lo que esperamos? Mejor. Cuanto más baja sea, mejor. Eso quiere decir que está habiendo pocas infecciones. Y sabemos que las infecciones, de momento, salvo que se atenúe el virus y la virulencia del virus, conllevan una letalidad que se está estimando alrededor del 1 o 2%. Por lo tanto, siempre digo que si la estrategia no es llegar a la inmunidad de grupo, intentemos mantenerla lo más bajo. Y aquellas comunidades que tengan una seroprevalencia más baja, pues serán donde mejor estén porque seguramente implica que tienen menos muertos, ¿no? Siempre todo esto hay que ajustarlo por población y todo esto, pero es importante. Y con Y luego, respecto a sí. con respecto a la supuesta inmunidad. Con respecto a la supuesta inmunidad, la verdad es que no sabemos si protege contra nuevas reinfecciones. Tenemos muy pocos datos y la gente se ha reexpuesto muy poco. Con lo cual, no hay datos, digamos, de campo, datos reales de gente que se haya infectado, que imagínate que haya desarrollado respuesta inmunológica y que meses más tarde vuelva con una PCR positiva después de varias PCRs negativas. Sí. Este escenario no lo tenemos. Por lo tanto, la verdad es que no tenemos evidencia real sobre la protección contra reinfección. Tenemos ya cierta evidencia de que la mayor parte de personas que desarrollan la enfermedad también desarrollan anticuerpos, generan anticuerpos. Tenemos ya evidencia de que muchos de esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, que in vitro pueden evitar que el virus entre dentro de la célula, ¿no? Por lo tanto, tenemos evidencia de que muchos de esos, sobre todo los que están dirigidos contra la proteína RBD del virus, son los que se creen que son neutralizantes porque a través de esa proteína es contra las que se llega a las células de la mucosa respiratoria. Vemos que anticuerpos contra esa proteína ya hemos visto que pueden ser neutralizantes. Por lo tanto, todo pinta bien, pero no tenemos la evidencia final que diga, es que gente que se ha infectado, si los exponemos al virus y tenemos certeza que han estado expuestos, no han desarrollado, no hemos detectado COVID-19 en pacientes que previamente hayan tenido una respuesta inmune detectable. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que sabemos a día de hoy. Es cierto que hay
diferentes estudios que tienen resultados más o menos, algunos pueden variar, pero en general hay bastante consenso de que sí que hay respuesta inmunológica después de pasar COVID-19. También se está estudiando el papel que tienen las infecciones asintomáticas en el desarrollo de esa respuesta inmunológica. Es posible que digamos, aquellas personas que pasen una enfermedad mucho más leve o digamos que sin síntomas, que esto también a veces lo decimos muy alegremente, pero no es tan fácil de constatar, porque a mí si me preguntan si he tenido algún síntoma compatible de COVID desde enero, pues creo que no he tenido ningún cuadro compatible con gripe, pero como también se reportan, por ejemplo, cansancio, yo he O la estado muy anosmia, cansado, sí, claro. o todos hemos tenido o algún pequeño síntoma compatible con resfriado que a veces lo podemos achacar al aire acondicionado, A la a cualquier otra alergia. historia, a alguna alergia, etcétera, etcétera. Es muy difícil a veces constatar todo esto con una evidencia rotunda, ¿no? Pero creemos que la mayor parte de la gente que sí tiene síntomas sí desarrollan anticuerpos, y estos anticuerpos creemos que, por ejemplo, contra el RBD, creemos que pueden ser neutralizantes, y esto falta verlo, digamos, en campo. In vitro parece ser que es así, tenemos que verlo en campo con datos reales, ¿no? Me imagino que entonces las respuestas que faltan por saber, que son muchas que se hace gente, no es qué porcentaje exacto se necesita para tener la inmunidad, que habrá que verlo, o a partir de cuántos anticuerpos. Pero claro, la gente piensa, bueno, si yo soy asintomático, a lo mejor desarrollo anticuerpos, pero no suficientes, ¿no? Y entonces entiendo que este tipo de cosas son las que todavía falta por saber. Totalmente. La gente dice, ¿a partir de qué nivel? Bueno, nosotros podemos decir que detectamos o no detectamos, pero ¿a partir de qué nivel protegen? No lo sabemos. Y yo creo que el que lo diga de forma convincente miente, porque realmente no lo sabemos porque no tenemos buenas cohortes de pacientes con unos anticuerpos medidos por algún ensayo validado que podamos repetir en el tiempo para contestar esta pregunta. Por lo tanto, no podemos hablar de si hay un dintel, como sabemos, por ejemplo, de la hepatitis, o de sabemos otras enfermedades ya muy estudiadas, que sabemos, a partir de X valor de unidades internacionales por mililitro, sabemos que estás protegido o no, ¿no? Estos datos para la COVID-19 aún no los tenemos. Pues yo creo que hay que trasladar, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, porque yo creo que los tendremos, pero de momento hay que dar tiempo a completar todos los estudios, y como decíamos por los estudios y el caso del Lancet, no nos apresuremos en sacar conclusiones rápido hasta que no hagamos estudios bien hechos con tamaños de muestra importantes de las que se puedan sacar conclusiones fehacientes. Claro, porque puede que de repente digamos, no, es que ahora hay un estudio que dicen que los que tienen a partir de 9 tal, ya tengo sobresaliente, ala, los sobresalientes ya que salgan al campo que no tienen problema, pues a lo mejor tenemos un problema. Había preguntas también, has hablado antes de que realmente de la fiabilidad y de los distintos tipos de pruebas. Ahora mismo, de las pruebas serológicas, ¿qué fiabilidad se le puede dar a un ELISA? Pues la pregunta en sí es un poco genérica, porque realmente hay varios tipos de ELISA de diferentes fabricantes. Hay diferentes proteínas contra las que se hacen los ELISA, y hay diferentes optimizaciones de estos métodos ELISA, ¿no? Por lo tanto, no toda la fiabilidad de todos los ELISA es la misma. Entonces, yo creo que eso es como un digamos, una primera declaración. Yo creo que ELISAs en grupos por ejemplo, de prestigiosos que están trabajando en ellos, americanos o incluso aquí en España, la fiabilidad suele ser elevada, suelen tener una sensibilidad elevada, mayor del 90% por lo que puedo saber. Pero ya te digo, cada ELISA es diferente y depende de quién lo haga. De los centros, nosotros, por ejemplo, los ELISAs que se han validado, por ejemplo, en el Hospital Clínic, sabemos que tienen una alta fiabilidad. Yo creo que
centros que ahora mismo ya se conocen un poco las proteínas contra las que queremos ver los anticuerpos. Y también depende qué tipo de anticuerpos, porque tú necesitas, ELISA, de diferentes anticuerpos. Entonces, la respuesta no se responde con son fiables o no son fiables. Digamos que de centros prestigiosos, ahora que ya conocemos las proteínas, hay un método, por ejemplo, del grupo de Kramer en el Mount Sinai, que publicaron en Nature Medicine, donde hablan de una fiabilidad, una sensibilidad y una especificidad, es decir, capacidad para detectar a los infectados y capacidad para detectar a los no infectados ya muy elevada, ¿no? Por lo tanto, basados en ese método, pues la fiabilidad sería elevada. Vale, y con respecto a la duración, entiendo que tampoco tenemos datos porque tenemos poca duración. Es decir, no llevamos 2 años con coronavirus, o sea, con SARS-CoV-2, para poder decir que la inmunidad va a ser de 2 años. Entonces, que todas estas vaticinios que se hacen extrapolando los datos de inmunidad de otros coronavirus, pues también hay que ponerlos un poco en cuarentena hasta que sepamos algo. Sí, digamos que el SARS-CoV-2 tiene es un poco de una homología genómica más parecida al SARS-CoV-1 y tenemos evidencia de que casi todos tenían anticuerpos a los 2 años y algunos pacientes, incluso hay algún artículo que hablan hasta 15 años después de algunos pacientes, ¿no? Sabemos que por lo menos hasta los 2 años hay bastante consenso. Sin embargo, a nivel de cuadro agudo se puede parecer también igual a otros coronavirus que circulan, que causan resfriados comunes, donde sabemos que el resfriado común por coronavirus lo podemos pasar más frecuentemente. Entonces, la duración sería un poco menor. Yo creo que lo que sabemos ahora es que, por ejemplo, de IgGs hay cierta evidencia de gente que los ha tenido por 2 meses, 3 meses, pero hace falta seguir. Está en una enfermedad que tiene menos de 6 meses. Claro, por eso es que, por lo tanto, no tenemos más evidencia porque además los test diagnósticos serológicos se han llegado a validar o se están aún validando ahora. Por lo tanto, teníamos pocas herramientas para medirlo. Yo creo que, bueno, tenemos bien documentado casos de enero, de febrero, sobre todo en China, Singapur, Corea del Sur, y todos los test que se hagan con herramientas actuales, pues ya podrán hablar de 4 meses, de 5 meses, y así según el tiempo avance. Vale, no te quiero quitar mucho tiempo, que llevamos ya 1 hora, pero sí quiero que nos digas algo han preguntado muchísimo sobre un tema que realmente ha llamado mucho la atención y es el tema de los niños, ¿no? ¿Qué ocurre con los niños? Los niños realmente, afortunadamente, hemos visto que la afectación de la enfermedad es leve en comparación con los adultos. ¿Qué sabemos de la inmunidad en los niños? Pues sabemos que los niños pequeños también generan inmunidad. Los niños pequeños también generan anticuerpos. O sea que creemos que igual pueden estar más protegidos contra el virus. ¿Por qué? Porque una de las teorías es que hay menos receptores de la AC. receptores AC2 contra los que se une el virus en la mucosa. Por lo tanto, entraría menos virus en contacto con nuestro sistema inmune y desarrollarían peor inmunidad. Pero sí que sería lógico pensar que los virus que los niños, sí que juegan más, no mantienen la distancia social y que se podrían básicamente, Alberto, más, ¿no? llama la atención porque los niños son precisamente los que lo cogen todo. O sea, todos los que tenemos niños en casa sabemos que además enfermedades respiratorias, o sea, es como un clásico, ¿no? Efectivamente, entonces, cogen más enfermedades respiratorias, sabemos que pueden coger más gripe también, sin embargo, con esta enfermedad parece ser que no es así, pero sí que sabemos que desarrollan anticuerpos y en contactos pediátricos de pacientes con COVID, incluso en niños asintomáticos, aunque como digo, establecer que es asintomático o no un niño también es complicado, sí que se constatan anticuerpos. Nosotros si vemos la encuesta nacional de seroprevalencia, vemos también pues, que en la edad más temprana, posiblemente coincidiendo con menos receptores, que digamos, aportaría una menor susceptibilidad a la infección, pero que sí que va aumentando al cabo de la edad, ese 1%, 2%, 3% a medida que aumenta la edad, ¿no? Por lo tanto, los niños también tienen anticuerpos, generan anticuerpos, pero es cierto que puede que se lleguen a infectar menos
y puedan transmitir menos en contra de lo que se sabía Claro, porque de otras enfermedades. claro, pero hay como dos teorías sobre si los niños pueden ser grandes contagiadores o si los niños realmente contagian menos. ¿Tenemos alguna evidencia sobre esto? Porque nos preocupa mucho de los colegios, el trending topic, la vuelta. ¿Realmente pueden tener los niños, se sabe si los niños pueden tener un papel muy relevante en la transmisión? Bueno, yo creo que esto de que pudieran tener un papel relevante fue al principio, se dijo a través de un estudio publicado en China, ¿no? A través de casos pediátricos que luego se detectaron bastantes casos alrededor de los niños. Entonces, se hipotetizó si podían tener ese papel de supercontagiadores o podían transmitir mucho. La verdad es que luego otras series que hubo después, por ejemplo, una en los Alpes, donde había un niño infectado y que se había estado en contacto con muchos otros niños y con adultos, luego no hubo casos secundarios a través de este niño. Algún otro brote en escuelas, no sé, creo que en Australia, que había habido casos en escuelas. Luego, el resto de contactos de los niños no desarrollaron COVID-19, ni siquiera los adultos que los cuidaban. Por lo tanto, se cree que a día de hoy, con lo que sabemos hoy, parece que no ejercen ese papel de supercontagiadores. Es más, parece que es lo contrario, ¿no? Por la evidencia que tenemos de que, y es un poco contraintuitivo, parecería que los niños que estarían siempre pues jugando, no guardando la distancia, Sí, tocándolo todo, con babas, tal, mocos y vacas, pues sí. efectivamente que transmitiría más, pero parece que no es así. Yo creo que, bueno, es papel de los pediatras y los inmunólogos también estudiar el porqué. Bueno, pues la última pregunta o el último bloque de preguntas que yo te lanzo para que te lo meriendes como quieras, es un poco, como no puede ser de otra manera, hablando hacia el futuro. Estamos viviendo, eh, bueno, pues desde que hemos cambiado de fase, llevamos ya más de, no sé si es un mes y medio desde que los niños pudieron salir a la calle, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que sí que es cierto que hay gente que no está cumpliendo bien, hay gente que es irresponsable, pero la realidad es que estamos aguantando, ¿no? Estamos aguantando, las UCIs están aguantando y que, bueno, no solo no hemos tenido algún día con 0 fallecimientos, como esta semana, sino que el número de contagios parece que no se nos va de madre de momento. ¿Cuál es la perspectiva? Se habla mucho de si el virus ha mutado o si puede haber otras mutaciones. El virus parece que ahora es más débil o realmente lo que ocurre es que se cree que ocurre es que aunque haya gente haciéndolo mal, realmente las medidas que se están tomando están surtiendo efecto. Bien, yo creo que, es decir, no tengo datos o no me consta haber leído que el virus haya mutado lo suficiente como para que esa virulencia baje. Entonces, no creo que posiblemente sea esa la explicación. Yo creo que hemos evitado, vivimos un poco a expensas de toda la cadencia previa, ¿no? De los efectos del confinamiento y que algunas comunidades y en los sitios donde hay más riesgo, donde hay más densidad poblacional y más contacto interpersonal, que puede ser en las ciudades, Madrid y Barcelona, estamos en fase 1 aún. Es decir, que llevamos poco tiempo con, digamos, riesgo de que pues, esas pequeñas aglomeraciones de lo que veíamos, ¿no? de los botellones, de fiestas privadas, de ver el impacto que tiene todo eso. Entonces, posiblemente a medida que avanza el tiempo veamos el impacto que tiene todo esto. Yo creo que el papel que están jugando las medidas de no permitir conciertos, de no permitir fiestas, de no permitir grandes concentraciones de personas en espacios cerrados, unido hay a un poco esa responsabilidad individual que siempre criticamos, pero creo que la gente en su gran mayoría creo que está respetando, utilizando mascarillas en locales cerrados o incluso por la calle. Vemos a mucha gente que no es obligatorio, pero bueno, en teoría siempre que no podamos mantener esa distancia física, ¿no? Yo creo que todo eso unido está haciendo que no veamos de momento ningún rebrote importante. Pero lo que vemos, por ejemplo, en otros países es que sí que puede haber esos rebrotes y puede haber esos focos, aún teniendo todas estas medidas desde hace tiempo, ¿no? Lo hemos visto
en Corea, en Singapur, en Japón, en Suecia. Es decir, que yo no me relajaría, no confiaría tampoco mucho en el calor. En el Sí que verano, ¿no? en el calor del verano, el aumento de las temperaturas, y sí que apelaría mucho a todas estas medidas que ahora se están implementando y que confiamos que tengan el impacto deseado. Yo creo que tampoco debemos asustarnos ante un aumento de casos que no sea muy agudo, es decir, que esa pendiente no sea muy aguda. Un aumento de casos leve a medida que permitimos que la gente se reúna o que tenga comidas grupales en espacios cerrados, que esto no sé en qué fase es, creo que la 4, yo estoy lejos de esa, pero a medida que esto lo permitamos, yo creo que es esperable que aumente un poquillo, pero de todas formas puede que no sea tan preocupante si mantenemos todas estas otras medidas de la higiene de manos, la distancia física, las mascarillas en locales cerrados, que yo creo que esto tardaremos en deshacernos de estas medidas hasta que no tengamos más elementos de cómo se comporta el virus, hasta que no tengamos esa Por vacuna a la que prevención. tanto aspiramos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo diría paso a paso, partido a partido. Esta es una liga que hay que jugar partido a partido y tenemos que ir viendo pues ahora, estos días, los próximos días, qué es el efecto, cuál es el efecto de que hace 15 días pudiera haber estas agrupaciones de 10 personas en donde se pudo haber más transmisión, ¿no? De todas formas, yo creo que a pesar de que haya estas reuniones grupales, yo creo que sigue habiendo un poco ese miedo. Entonces, yo he estado La gente no se en abraza. alguna reunión, la gente no nos abrazamos, respetamos un poco más las distancias. Yo creo que eso ha pegado fuerte, yo creo que es bueno y que eso también está generando cierto impacto, ¿no? Yo Entonces, bueno, lo que vamos a creo ver. que habrá ahí algunos factores de confusión, pero el hecho de, por ejemplo, hablabas del verano y del calor, que podría no ser un factor, pero hay cosas colaterales, como por ejemplo, yo he invitado a amigos a casa, ¿no? Pero en vez de estar en el salón, como hubiéramos estado si fuera febrero, hemos estado en la terraza al aire libre. Por tanto, pues el hecho de poder mantener más reuniones al aire libre, pues también. Y esas medidas, como que me parece curioso, por ejemplo, ahora, pues vamos a compartir eh, no sé, una tarta, ¿no? El otro día, pues ya no sacas una tarta y todo el mundo con la cuchara Totalmente. mete la cuchara, ya bueno, yo me pongo que lo deberíamos haber hecho antes. O sea, quiero decir que eso es una costumbre nuestra muy española que en otros países no se hace, como lo de dejar los zapatos en la entrada, que en otros países es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, quizá a lo mejor vayamos a ganar en medidas de prevención, que igual que como comentabas al principio, eh, puede hacer que otras enfermedades vayan a más. Igual hay otras medidas que se están tomando por ser positivos, digo, por terminar un poco con el Sí, 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 mensaje sí, en sí. alto, puede hacer que algunas enfermedades, pues como, yo qué sé, salmonelosis de cara al verano, ¿no? Y otro tipo de enfermedades, eh, infecciones gastrointestinales, pues al tener más medidas de higiene y de prevención, pues se limiten, ¿no? Entonces vamos a intentar quedarnos con eso. Sí, yo creo que. Y yo a veces cuando vemos estas imágenes desagradables de botellones en Tomelloso y en Gijón y no sé qué, Uh -huh. bueno, yo siempre tiendo a pensar que en el fondo es una minoría. Yo la mayor parte de las personas con las que me relaciono tienen comportamientos que se adhieren a lo que se recomienda. Y por lo tanto yo creo que suelen ser minorías, pero en el fondo son los que hacen las noticias espectaculares y nos hacen dudar de cómo somos como sociedad y qué rápido olvidamos la tragedia en la que hemos vivido en los últimos 2 o 3 meses, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que ser optimistas, hay que pensar que, bueno, si me permites, ¿no? Como científico, pues desde la ciencia poder responder a todos esos desafíos, ¿no? Que está generando el SARS-CoV-2 y la enfermedad, y que pronto tendremos herramientas útiles para combatirla y que más antes que tarde esto no deje de ser pronto esa pesadilla que ha sido y que aún tenemos tan reciente y que no olvidemos sigue con nosotros. Pues Alberto García Basteiro, ha sido un placer hablar contigo. Te agradecemos muchísimo esta hora y cuarto que nos has dedicado de tu tiempo, que sé que es escaso y además vienes del hospital y son días muy intensos para todos.
y más con el movidón que has tenido del Lancet Cake de esta semana. Y lo que sí que te invito es a que si en algún momento, bueno, pues avanzáis con vuestro estudio de seroprevalencia en el hospital o descubrís cualquier tipo de cuestión, no solo negativa, sino positiva, cualquier tipo de cuestión de interés, pues aquí tienes tu casa y tu altavoz. Y también sobre tuberculosis, que como has visto nos ha interesado mucho y nos ha abierto los ojos a otra realidad. Así que muchísimas gracias, Alberto. Un Nada, beso. muchas gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego.